En este video vamos a tratar, aunque sea brevemente, sobre el signo de Aries y lo vamos a describir de acuerdo a un libro de la filósofa en metafísica y teósofa inglesa Alice Bailey. El libro se llama Los 12 trabajos de Hércules, una interpretación astrológica. Y dice así la señora Bailey: el trabajo número 1 del zodíaco descrito en forma esotérica es el signo de Aries, que va del 21 de marzo al 20 de abril. Y el capítulo donde está descrito se llama La captura de las yeguas devoradoras de hombres. Y tiene un subtítulo que se llama El mito. Y dice así: el primer gran portal estaba abierto de par en par y una voz llegó a través de ese portal. Entre comillas, Hércules dijo: hijo mío, pasa por el portal y entra en el camino, realiza tu trabajo y vuelve a mí, relatando el hecho. Así que con gritos de triunfo, Hércules se lanzó, corriendo entre los pilares del portal, con arrogante confianza y seguridad de poder. Y así el trabajo empezó y el primer gran acto de servicio había comenzado. La historia que ellos cuentan lleva consigo enseñanza para los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. El hijo de Marte, Diomedes, de ardiente fama, gobernaba en la tierra más allá del portal, y allí él criaba los caballos y las yeguas de la guerra en los pantanos de su tierra. Salvajes eran los caballos, feroces las yeguas, y todos los hombres temblaban al oírlos, pues ellos asolaban por todas partes la tierra, produciendo gran daño, matando a todos los hijos de los hombres que cruzaban su camino y engendrando constantemente caballos más salvajes y malignos. Comillas, captura estas yeguas y detén estos actos malvados, cierra comillas. Fue la orden que se batió en los oídos de Hércules: ve y libera esta tierra lejana y a los que viven en ella. Abderis, gritó Heracles, adelante y ayúdame en esta tierra y en esta tarea, llamando al amigo a quien amaba profundamente y quien le seguía siempre en sus pasos mientras iba de un lugar a otro. Y Abderis se adelantó, tomó su lugar al lado de su amigo y con él enfrentó la tarea. Trazando todos los planes con cuidado, los dos siguieron a los caballos mientras recorrían las praderas y los pantanos de esas tierras. Finalmente, él arrinconó estas yeguas salvajes dentro de un campo en donde no había más lugar para moverse, y allí las atrapó y las maniató, luego dio un grito de alegría por el triunfo logrado. Tan grande fue el deleite en la proeza así puesta de manifiesto, que él consideró por debajo de su dignidad agarrar las yeguas y conducirlas en el camino hacia Diomedes. Así que él llamó a su amigo, diciendo, comillas, Abderis, ven acá y conduce estos caballos a través del portal. Entonces volvió la espalda y orgullosamente marchó hacia adelante. Pero Abderis era débil y le temía la tarea. Él no pudo retener las yeguas y ponerlas los arneses o conducirlas a través del portal tras las huellas de su amigo. Así que las yeguas se volvieron contra él, le desgarraron, lo pisotearon en el suelo, le mataron y escaparon a los más salvajes tierras de Diomedes. Más prudente, desconsolado, humilde y desanimado, Hércules volvió a la tarea. Buscó de nuevo las yeguas del lugar en lugar, dejando a su amigo agonizando en la tierra. Nuevamente agarró los caballos, los condujo él mismo a través de ese portal, pero Abderis yacía muerto. Así que el maestro lo examinó con cuidado y envió los caballos al lugar de reposo, para ser allí domados y reducidos a su faena. La gente de esa tierra, liberada del temor, dio la bienvenida a quien les había liberado, aclamando a Hércules como salvador de la tierra, pero Abderis yacía muerto. Así que el maestro se volvió hacia Hércules y le dijo: el primer trabajo está terminado, la tarea está hecha, pero mal hecha.
que aprende la verdadera lección de esta tarea y luego pasa a otro servicio para tu prójimo. Sal a la región custodiada por el segundo portal y encuentra y hace entrar al toro sagrado al lugar sagrado. Luego hay un subtítulo que dice el significado del mito. Combinando esta historia astrológica y simbólica con la vida diaria y las pruebas del moderno discipulado, contaremos la historia de la tarea que emprendió Hércules y la prueba a la cual el rey Euristeo le sometió, y luego estudiaremos el significado del signo en el cual tuvo lugar. Pues hay un vínculo estrecho entre los dos y el trabajo solo se hizo posible a causa de las características conferidas a Hércules en este signo particular. Así que pues que cada signo somete al hombre que está trabajando en él a la influencia de ciertas fuerzas distintivas y lo provee con ciertas tendencias. A estas debemos comprenderlas si surge el significado de la prueba. Así conectadas con cada signo del zodíaco se encuentran otras 3 constelaciones que simbólicamente y a menudo de una manera más asombrosa encarnan el problema del discípulo e indican la solución. A estas deberemos considerarlas, pues el trabajo, el signo y las constelaciones, aliadas con las fuerzas, permiten libertad a través de su combinación y constituyen una historia completa llena de elementos instructivos. Me gustaría señalar, en beneficio de la claridad, por lo tanto, que las constelaciones simbolizan el triple aspecto del espíritu, que el signo nos da el campo de actividad del alma y que la obra retrata el trabajo del discípulo, volviendo al plano físico y esforzándose para demostrar en el campo de batalla del mundo su innata divinidad y sus poderes latentes. Así que en estos 3 tenemos espíritu, alma y cuerpo resumidos. La vida y la conciencia y la forma se reúnen en Hércules. El yo personal, quien actuando bajo la influencia del alma, Cristo morador, lleva a cabo los propósitos del signo y las constelaciones. Y cerraremos cada capítulo con una aplicación definida de la historia de la prueba a la vida de un discípulo y a la humanidad en conjunto. Así que estudiando los 12 trabajos, seguimos la carrera de Hércules a medida que él pasa alrededor del zodíaco, desde el signo de Aries, que es el signo del comienzo, a través de Tauro, Géminis, etc., en sentido inverso a la del reloj, hasta Piscis, el signo de la muerte y la consumación. Esto pues será de manera inversa a la del aparente sendero del Sol, en el sentido de las agujas del reloj, que ha empezado en Aries y parece luego retroceder a través de los signos, pasando a Piscis y luego a Acuario y así sucesivamente a través de todos los signos intermedios, volviendo nuevamente a Aries. Así que el hombre que está inmerso en la forma y está viviendo a las influencias del aspecto materia, sigue necesariamente el sendero de la ilusión y de las apariencias, pero Hércules, que es símbolo del alma, sigue el verdadero camino, invierte el procedimiento habitual y figuradamente hablando va en contra de la corriente. Hércules, pues, el alma despierta, está comprendiendo el día de la oportunidad. Ha recibido sus instrucciones para emprender los 12 trabajos y demostrar sus capacidades, y se le ha prometido que si cumple los requerimientos será trasladado al reino de los dioses. Ha sido equipado con todos los divinos, sin embargo, hasta ahora él no sabe cómo usarlos, y él ha cortado para sí mismo el garrote con su propio esfuerzo, y con estos él simbólicamente asciende a la cruz fija de los cielos, en la cual permanece en espíritu hasta que el último trabajo haya sido realizado. Así, él emprende su primer trabajo, comprendiendo poco la magnitud de su tarea y no preparado para el fracaso. La parte encantadora de la historia de Hércules es su impulsividad y el hecho de que no siempre fuera triunfador. Así que el fracaso a veces, y tuvo que rehacer el trabajo hasta que el triunfo siguió a sus esfuerzos.
y se le dijo que Diomedes, el hijo de Marte, el dios de la guerra, poseía un gran número de yeguas madres. Estas estaban corriendo salvajes, devastando la comarca, haciendo mucho daño y sustentándose de la carne de los seres humanos. Así que nadie estaba a salvo de ellas y el terror se había apoderado en la vecindad. Además de esto, estas yeguas madres estaban engendrando grandes cantidades de caballos de guerra y Diomedes estaba muy intranquilo con el resultado de la situación. Así que Euristeo, el rey, le ordenó a Hércules capturarlas. Muchos intentos habían sido hechos para ello, pero siempre las yeguas habían escapado después de matar a los caballos y hombres enviados contra ellas. Pero Hércules, habiendo tomado los caballos, se los dio a tener a Abderis, mientras él se pavoneaba hacia adelante, no dándose cuenta de la fuerza de los caballos ni de su salvajismo. Antes que él pudiera dar un paso para impedirlo, las yeguas se volvieron contra Abderis, lo pisotearon hasta la muerte, escaparon de nuevo y empezaron otra vez a asolar la comarca. Por lo tanto, él tuvo que empezar todo su trabajo de nuevo. Después de tenaces esfuerzos, consiguió de nuevo capturar las yeguas. El primer trabajo, por consiguiente, empieza con un parcial fracaso, como es tan a menudo el caso con el aspirante falto de experiencia e impetuoso. Así que esa es la historia breve, dramática y alentadora. Y pregunta la señora Bailey, ¿qué podemos decir del signo en el cual fue emprendida esta tarea? Y hay un subtítulo que dice el signo. Dice así: del signo de Aries, que fue el campo de la primera actividad, se ha hablado siempre como el primer signo del zodíaco. En este signo la gran rueda empieza su vuelta cíclica y es por consiguiente el signo del comienzo. Cósmicamente hablando, es el signo de la creación, y este pensamiento subyace en las palabras de la Biblia, comillas, el cordero matado desde la fundación del mundo. Apocalipsis o libro de Redención 13:8. Pues este signo llamado el signo del carnero o del cordero, y en la vida del ser humano marca el principio de la primera subjetiva latente conciencia de la existencia y el comienzo del ser humano en el círculo de la experiencia. Así que en la vida del aspirante al discipulado, él connota el período de reorientación y de un renovado esfuerzo autoconsciente y su comienzo en esa etapa final del sendero evolutivo que lo llevará fuera del reino humano y lo capacitará para realizar la transición al reino de los dioses. Tal es la promesa hecha a Hércules y tal es la recompensa ofrecida a todos sus discípulos. Así que este primer trabajo marca el primer paso sobre el, entre comillas, sendero de traslación. Y agrega la señora Bailey: Aries pues es el signo del poder que sale del fluir evolutivo de la divina energía, desde la deidad central, Dios, o desde el ser humano, un hijo de Dios. Esta energía fluye hacia adentro en otras direcciones. Hacia el punto se vuelve la línea, el uno se vuelve el primero. Ella fluye hacia adelante dentro del mundo de las formas y también dentro del mundo del ser o del espíritu. Una corriente de energía expresa el sendero de regreso, el introspectivo, y las dos juntas constituyen los dos arcos del gran círculo de la existencia. En este signo empieza el sendero en el cual se toma la forma y se lamina. En él, asimismo, empieza la vida, el desarrollo interior y la dominación del alma, o del ser subjetivo. Así que reorganización, reorientación, repolarización y regeneración son las características de esta etapa, y todas ellas son expresiones de la misma fuerza vital. Los dos usos de esta fuerza dependen de la atención mental del ser divino y humano que la está utilizando. Es la primera fuerza, pero usada de dos maneras diferentes, dependiendo de si el divino utilizador ha enfocado su acción sobre si tomar forma u hollar el sendero de la liberación de la forma. Así que durante miles de años, durante eones, esta fuerza vital ha sido aplicada a fines egoístas, a propósito de autogratificación
a la satisfacción del deseo. Poco a poco la vida de la forma pierde su atractivo, hasta que habiendo pasado una y otra vez alrededor de la vuelta zodiacal, el hombre se encuentra de vuelta nuevamente en Aries, solo que esta vez con un nuevo enfoque, un nuevo interés y una visión diferente. Él ha tenido sostenida ante él la promesa de que habiendo logrado ciertos objetivos puede cesar de reencarnar y alcanzar el reino de los dioses. Ha aprendido por experiencia algo de su propia dualidad esencial y anhela dejar de satisfacer el aspecto inferior de esta dualidad y encontrar la necesidad del aspecto superior. Así que está empezando a responder a los impulsos que vienen del mundo astral, a prever los fines y objetivos del grupo. Ahora él tiene que aprender a usar la fuerza vital con propósito desinteresado, no para la satisfacción de sus apetitos personales. Luego viene otro subtítulo que la señora llama los 3 impulsos iniciales en Aries. Dice así: 3 impulsos sobresalientes caracterizan este signo. Hay, como hemos visto, el impulso de empezar. Esto puede expresarse simplemente como el impulso de tomar forma, de involucrarse en la materia, o de invertirse el proceso y enfocarse en el impulso de lograr la liberación de la forma y el surgimiento del alma de la prisión de la naturaleza de la forma. Luego este impulso es seguido por el consiguiente impulso de crear, esa actividad de la deidad que resulta de la formación de mundos de expresión y satisface su deseo de encarnar en un sistema solar y empezar el gran ciclo vital del universo. Puede ser asimismo el impulso de la creación individual, del alma a tomar un cuerpo, o de un ser humano a crear algo que será especialmente suyo. En la historia de Acadia, este signo Aries era llamado aquel, comillas, en donde se hizo el sacrificio de gratitud, que era comillas, o el de comillas, los ángeles caídos. Así que los hijos de Dios, impedidos por este impulso básico, cayeron desde su alta condición, tomaron forma, empezaron su individual revolución alrededor del zodíaco. Y en tercer lugar encontramos el impulso de la resurrección en Aries, que ha visto el principio de la forma vital y en el cual se ha iniciado el trabajo creativo. Allí empieza a sentirse el impulso de liberarse de la forma, de hacer rodar lejos la piedra desde la puerta del sepulcro del alma y permanecer en la libertad de los hijos de Dios. Así pues, en Aries se encuentra el impulso que conduce al edificio de la forma, el que por eras constituirá la presión del alma. Esto alcanza su forma de masa en Cáncer y su forma humana en Leo. La forma en su punto más denso de ilusión se alcanza en Escorpio. Y en Piscis la forma muere, solo para ser reconstruida nuevamente en la fatigosa vuelta de la experiencia de la forma. Pero en este signo, el camino de la liberación se siente por primera vez y la construcción del cuerpo espiritual ya ha empezado. Este es pues el signo que germinativamente da actividad espiritual, la que más tarde conduce al nacimiento del Cristo niño en Virgo, al del Salvador del mundo en Capricornio y Piscis. Así que el principio físico y principio espiritual, creación física y creación espiritual, surgimiento físico y liberación espiritual, estos son los impulsos iniciales sentidos en Aries. Y es el signo, por lo tanto, de los impulsos fuertes y potentes, de las violentas fluctuaciones y exagerados esfuerzos, a menudo un signo de fracaso, pero siempre de éxito. En su signo opuesto, Libra, él alcanza su consumación de armonía y de equilibrio, pues la experiencia interviene y las lecciones aprendidas de los 5 trabajos intermedios logran esa serenidad y actitud equilibrada que notaremos en Hércules cuando captura el jabalí en Libra. Así pues, en el zodíaco brahmánico, Vishnu gobierna Aries y Vishnu es la segunda persona de la Trimurti, la Trinidad hindú, o el Cristo cósmico encarnado, cuando inicia el proceso de tomar forma
y últimamente realiza el episodio final de la resurrección. Así Vishnu o Cristo encarna los dos impulsos, el impulso de crear y construir forma, el impulso a la liberación o resurrección fuera de la forma. Y agrega, es bajo este impulso a la liberación que Hércules emprende sus trabajos. Luego viene un subtítulo que se llama El signo de la mente. Dice así: Aries gobierna la cabeza. Es por consiguiente círculo del pensador, por lo tanto un poderoso signo mental. Todos los principios se originan en el plano mental y en la mente del creador, ya sea en este creador, sea Dios o el alma del hombre. Este universo tuvo su origen en el pensamiento de Dios, el pensador cósmico. El alma empezó su carrera dentro de la materia a través del mismo proceso de pensamiento. La familia humana, el cuarto reino de la naturaleza, se formó cuando la mente surgió y diferenció al hombre de los animales. Así que el aspirante empieza sus trabajos cuando llega a ser verdaderamente pensador y en pleno conocimiento procede a actuar como el árbitro de su propio destino. Está claro, por lo tanto, que en Aries la dirección justa, la justa orientación, tiene su principio, y Hércules, el discípulo de recién adquirida reflexión, empieza su trabajo. La llave de este trabajo y del significado del signo se puede encontrar en las palabras de una antigua escritura india, comillas: el hombre no conoce bien el camino hacia el mundo celestial, pero el caballo sí lo conoce bien, cierra comillas. En los muy antiguos días de la India, el sacrificio del caballo estaba ligado con el dios Sol, y anualmente se nos dice el dios Sol, como si el caballo del zodíaco suponían los arios védicos que moría para salvar a todo el género humano. Así que el carro del Sol de Apolo es descrito como tirado por caballos, y el, comillas, magnífico signo del carnero está estrechamente conectado con la simbología del caballo, un hecho del cual este primer trabajo da testimonio. Así que la referencia de los libros de simbología nos mostrará que el caballo ocupa la posición de la actividad intelectual. El caballo blanco simboliza la mente iluminada del hombre espiritual, y así nosotros encontramos en el libro de la Revelación o de Apocalipsis de San Juan que Cristo avanza montando un caballo blanco. Los caballos negros representan la mente inferior, con sus ideas falsas, sus errados conceptos humanos. Las yeguas madres, tales como las encontramos en el primer trabajo, indican el aspecto femenino de la mente, cuando da nacimiento a las ideas, a las teorías, a los conceptos. Así que la tendencia de mente a formar pensamientos está aquí simbolizada, encarnada, encarnando las ideas concebidas, y las cuales son desatadas sobre el mundo, devastando y destruyendo cuando emanan de la mente inferior, pero construyendo y salvando cuando vienen del alma. Así que el gobernante exotérico de este signo es Marte, el dios de la guerra, y así Hércules, actuando bajo la justa dirección del pensamiento y empezando sus trabajos en el plano mental, toma su posición como un guerrero. Su característica sobresaliente en este signo es su espíritu pionero y militante. Las yeguas estaban en posición de Diomedes, el hijo de Marte, pero el gobernador esotérico es Mercurio, que, entre comillas, ilumina la mente, el alma y la personalidad. Luego viene un nuevo subtítulo que la señora Bailey llama Las constelaciones Aries. Y dice así: como es usual, hay 3 constelaciones conectadas con Aries. Primero está Casiopea, la reina entronizada, siempre símbolo de la materia. Es de los más interesantes observar cómo en el círculo del zodíaco nos encontramos con 3 mujeres. Con respecto a Aries, el signo del comienzo, encontraremos a Casiopea, una mujer dominante, la mujer y el niño, y como veremos luego, la madre materia es la nutridora del Cristo niño. La Virgen María da nacimiento a Jesús. En Piscis, en la terminación del gran círculo, encontraremos a Andrómeda, la mujer encarnada. Primero la mujer entronizada y dominante, luego la mujer al cuidado del niño Cristo.
es pues la mujer representando la materia que ha sido dominada y controlada. Así que encontraremos a Casiopea sentada en el círculo ártico, cercana a Cefeo, el rey, o sea, el legislador, a quien encontraremos luego como a una de las 3 constelaciones en Piscis. Al comienzo la ley, al final la ley, pues Cefeo tiene una relación estrecha con el primero y con el último signo del zodíaco. Es interesante observar que Mahoma, el fundador de la religión más combatiente, nació en este signo. La leyenda dice que Moisés también nació en él. Moisés, pues, el legislador, y Mahoma, el guerrero. El tema de Hércules, cuando emprende sus trabajos, es demostrar su poder sobre la materia y la forma, y así él tiene que reconocer a Casiopea desde el mismo comienzo, la hasta ahora entronizada reina. La segunda constelación es Ballena, el monstruo del mar, el enemigo de los peces pequeños. Uno de los grandes símbolos del alma es el pez nadando en el océano de la materia. Y la ballena, el monstruo del mar, es el símbolo de lo que llamamos el mal, que busca destruir el alma encarnada. Así que el monstruo del mar en el océano de la existencia y la reina entronizada hablan a Hércules de la magnitud de su problema. Pero la tercera constelación le habla a él de victoria. Perseo es la tercera de las 3 constelaciones, llamado en el zodíaco de Dendera en Egipto, comillas, el que somete, llamado a veces, comillas, el quebrantador, aquel que puede encadenar a la mujer entronizada y aquel que puede conquistar al monstruo marino. Se nos dice pues que Perseo, la constelación, poseía el casco de la invisibilidad, las sandalias de la velocidad, el escudo de la sabiduría y la espada del espíritu. Y así Hércules se veía a sí mismo reflejado en los cielos, y cuando empezó la captura de las yeguas devoradoras de hombres, descubrió en sí mismo la garantía de su logro fundamental, aun cuando en ese momento las dificultades en las cuales se enfrentó parecieran insuperables. Luego viene un último título llamado El misterio de la prueba. Dice así: la conquista de la materia, la superación de la ilusión, se destacaron amplios ante Hércules e indican desde el mismo principio de los 12 trabajos la naturaleza de su logro final. Se ha dicho que el principio fundamental del signo Aries es la esperanza. Mientras él enfrentaba sus 12 trabajos, la esperanza era toda la garantía que él tenía entonces de que él saldría victorioso. La esperanza, pues, si no experimentado divino equipo, su clava personal y mucho entusiasmo, así que empiezan todos los discípulos. El significado de la prueba es ahora seguramente sencillo. Hércules tenía que empezar en el mundo del pensamiento, a ganar control mental. Durante las yeguas madres del pensamiento habían estado engendrando caballos guerreros y a través de pensamientos equivocados, palabras equivocadas, ideas erróneas habían estado devastando la comarca. Una de las primeras lecciones que cada aspirante debe aprender es el tremendo poder que él mentalmente maneja y la cantidad de daño que él puede causar en su vecindad y en su medio ambiente a través de las yeguas madres de su mente. Él tiene por consiguiente que aprender el uso correcto de la mente, y la primera cosa que él tiene que hacer es capturar este aspecto femenino de la mente y ver que no sean engendrados más caballos de guerra. Cualquier aspirante a Hércules puede fácilmente probar que posee estas devastadoras yeguas madres si por un día entero pone cuidadosa atención a sus pensamientos y a las palabras que habla, que son siempre el resultado del pensamiento. Él descubrirá rápidamente que el egoísmo, la falta de bondad, el amor a la murmuración y a la crítica constituye una gran parte del contenido de su pensamiento, y que las yeguas madres de su mente están constantemente siendo fertilizadas por el egoísmo y la ilusión. Estas yeguas madres, en lugar de dar nacimiento a ideas y conceptos que tienen su origen en el reino del alma, y en vez de ser fertilizadas desde el reino espiritual, ellas se vuelven los padres del error, la falsedad y la crueldad,
las que tienen su origen en el aspecto inferior de la naturaleza del hombre. Así que Hércules pues se dio cuenta del daño que las yeguas madres estaban haciendo, y él principió valerosamente al rescate de sus vecinos. Se determinó a capturar las yeguas madres, pero se sobreestimó a sí mismo. Tuvo éxito en reunirlas y capturarlas, pero fracasó en darse cuenta de su potencia y fuerza de ellas. Por lo tanto, se las entregó a Abderis, el símbolo del yo personal inferior, para retenerlas. Pero Hércules, el alma, y Abderis, la personalidad, al unísono se necesitaban para guardar a esos caballos devastadores. Así que Abderis no era suficientemente fuerte, y lo que había estado ocurriendo a la gente de la vecindad le ocurrió a Abderis, y ellos lo mataron. Este pues es un ejemplo del trabajo de la gran ley, que pagamos el precio en nuestras propias naturalezas de las palabras erradas, de las acciones malignas. Así que de nuevo el alma, en la persona de Hércules, tenía que ocuparse del problema del pensamiento erróneo, y solo cuando él llega a ser un aspirante unidireccional en el siglo de Sagitario, y en este signo mata a los pájaros voladores del hombre, entonces realmente logra un completo control del proceso del pensamiento de su naturaleza. Y termina la señora Bailey esta descripción del signo de Aries diciendo lo siguiente: el significado práctico del poder del pensamiento ha sido bien expresado para nosotros en las palabras de Che Kerai. Dice entre comillas: siembra un pensamiento y cosechas una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Y siembra un carácter y cosechas un destino. Cierra comillas. Las dos palabras clave del signo de Aries son, comillas, y la palabra dijo, deja que la forma sea de nuevo buscada, o sea, el hombre. Y segundo, yo aparezco del plano de la mente, yo gobierno, que viene a ser el iniciado. Este pues es un resumen de la interpretación astrológica que esta magnífica metafísica, teósofa y filósofa inglesa llamada Alice Bailey nos acaba de entregar sobre el signo de Aries.